Ok amigos, fuímonos en nuestra rodada. No sé si pueden apreciar y allá tenemos esa cordillera, vean qué tremendo, qué bonito. Esto es lo bueno de venir a rodar a estos lugares rurales, ya que te relacionas bastante con la naturaleza directamente. Bueno, el terreno está un poco complicado. Todo este camino es un camino de tierra. El problema que hay ahorita es de que la tierra es suelta y la llanta delantera que anda la moto no es una llanta todoterreno, es una llanta de pista y no está hecha para la terracería, para los caminos de tierra. La llanta trasera sí está hecha, pero no así la llanta delantera. Comúnmente vamos a poder observar todo este ganado, todos estos animalitos, todas estas vacas, y es parte de la actividad económica de la zona de acá. Ahí podemos ver que ese joven lleva esas vaquitas, pero ahí ese brother tiene plata, tiene billetes. No nos confundamos y creamos que la gente del campo, no señores, la gente del campo tiene más plata que la gente de la ciudad. Saquemos cuentas. ¿Cuánto puede valer uno de esos animalitos? Vamos a ponérselo baratos. Supongamos 20.000 córdobas cada animal. Una suposición, por supuesto. Y puede llevar unos 30 animales. Multipliquemos 20.000 por 30. Estamos hablando de más de medio millón de córdobas. Ahí hay plata, señores. Así que amigos, vamos directamente al volcán Cocihuina. La distancia que hay de entrada, donde termina lo que es el concreto hidráulico, son 6.5 kilómetros para llegar hacia la reserva del volcán Cocihuina. Es que está ya parado. Sí, porque mira como tractor que va por abajo. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high.
keep the sky on your mind. Sí, aquí va a ser el puesto mando. Tenemos que revisarnos. Voy a aparecerme bien. Así que continuamos hacia la entrada principal del volcán Cocihuina. Ese ha de ser. Está como 4 kilómetros la entrada, todavía no. Ah, sí, está largo, bastante larguito. Vamos a esperar que pase el brother. Bueno, bájate, vamos a subir así. Okay. La cosa se complicó un poco debido al tipo de terreno. Hay bastante piedra suelta y bueno, esto dificulta la subida. Tuve que decirle a mi hijo que se bajara para no forzar mucho la motocicleta. Un problema que se podría presentar es que los discos
del clutch, los discos del embrague se quemen. Si eso pasa, sería un gran problema estando acá en este terreno y en medio del mar. Por eso hay que tener cuidado de traer la motocicleta en buen estado. Bueno, voy a esperar acá a mi hijo para continuar con la rodada. Allá viene lo que es salir de aventura, el precio que hay que pagar para venir a conocer estos lugares maravillosos de Nicaragua. Ya vamos por ti, Volcán Cosiguina. Todavía está un poco inclinada esta subida. Creo que voy a avanzar mejor un poquito. Vamos a avanzar un poco más para buscar un terreno menos inclinado. Tremenda aventura, amigos. Ok, amigos, después de haber tomado este camino de tierra que fue prácticamente toda una odisea, bastante complicado, bastante difícil, hemos llegado a la entrada del sendero los tres países de la comunidad Cabo de Horno, de acá de la Reserva Natural Volcán Cosiguina. Aquí podemos observar el área donde pueden traer sus vehículos y estacionarlos. Y las motocicletas, por supuesto que la tenemos aquí parqueada abajo estos árboles. Así que vamos a continuar con este pequeño tour hacia el volcán Cosiguina, a la parte del mirador Los Tres Países. Vámonos. Ya. ¿Ah? Vamos a hacer algunas tomas en este ascenso. El volcán Cosiguina, según pude indagar, está a una altura de 800 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Para venir a este lugar es necesario tener muy buenas condiciones físicas. Y si vienen personas con algún problema de sobrepeso, pues hay que darles el chance, hay que esperarlos, ya que sabemos que no es la misma resistencia que una persona que es delgada. Si les gusta este tipo de contenido, les invito a suscribirse, dejar su like, compartirlos y también activar las notificaciones, que de esa manera ustedes se darán cuenta cuando se haga alguna rodada a alguno de estos lugares bellos de Nicaragua. Bueno, amigos, aquí podemos ver que hay un lugar como para que vengan a hacer camping. Traen su champita. Hay un rancho artesanal que no está en muy buen estado, pero ustedes traen sus casas de campaña, se establecen acá, hacen su fogata y hacen bueno, su camping acá en este lugar. Vean qué tremendo. Y por si acaso quieren, bueno, ya saben ustedes, por allá lo tenemos, un pompón,
una letrina. Y estas banquitas que tenemos acá de piedra cantera para que tomen su respectivo descanso. Tenemos una mesa para servir los alimentos. ¿Te imaginas cómo sería la subida de San Cristóbal? Creo que está menos fregado, ¿sí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Aparentemente se ve parejito, pero ya estando allá, ¿quién sabe cómo será? Hay que ir a ver. Ok, amigos, esto es un poco cansado, pero casi lo logramos. Estamos por llegar al mirador Los Tres Países. ¿Por qué motivo se llama el mirador de los Tres Países? Bueno, esto se debe a que de aquí podemos observar el país de Honduras, San Salvador y Nicaragua. Por ese motivo se llama el mirador de los Tres Países. Y sin temor a equivocarme, creo que ya estamos en la cumbre del volcán Cocihuina. Así que, señores, bienvenidos a esta belleza, volcán Cocihuina. Allá podemos observar la laguna de origen cratérico. Esto es una belleza, señores. Espero que disfruten de esta hermosa vista. Mirador de los Tres Países. Allá tenemos, si no me equivoco, aquel cerrito, aquel volcán que se ve al fondo. Ese es Honduras. Si nos vamos un poco más a la izquierda, allá tenemos a San Salvador. Y atrás de mi persona, ya sabemos que está en este extremo Nicaragua. Es una belleza esto, señores. Una laguna cratérica, una laguna de origen volcánico. No quiero imaginarme cómo sería el descenso hacia esa laguna. Bastante complicado. Es una pendiente demasiado inclinada. Allá tenemos un barco, miren, señores. Al fondo, no sé si se logra apreciar. Estamos acá en el mirador de los Tres Países. Ok, mi gente, andamos por acá en el borde de la laguna cratérica del volcán Cocihuina. La idea es dar una pequeña exploración por el sector y conocer un poco. Aquí vamos prácticamente en un descenso.
Desconozco hacia dónde nos va a llevar, pero la idea es explorar. Bueno, gente, hemos hecho una parada técnica para descansar un poco y tomar un poco de agua. En este momento nos vamos a dirigir a conocer lo que es el puerto de Potosí y luego vamos a ir a conocer las aguas termales de Potosí. Las aguas termales son de origen volcánico. Hay una temperatura alrededor de 36 grados centígrados. Por lo cual considero que como que no es conveniente darse un chapuzón, porque con este calor que tenemos ahorita y te vas a meter a las aguas termales, pues vas a desaparecer de la deshidratación. Y quiero hacer una observación a los amigos cuando vengan acá al volcán Cocihuina. Acá tenemos esa estación. Esa estación sirve, es una estación meteorológica que sirve para ayudarnos en lo que es detectar lo que son los tsunamis, los maremotos en esta zona. Así que amigos, cuidemos esa estación que está acá atrás, no la destruyamos. Así que ya saben, muchachos, a cuidar todo el patrimonio que tenemos acá en Nicaragua y en los distintos lugares, que de alguna u otra manera nos van a ayudar a prevenir desastres naturales. Así que continuamos en este momento hacia la ciudad de Potosí, hacia el municipio de Potosí, a conocer estos dos lugares. Así que acompáñenme. Wow.
bueno, tenemos la presencia de semovientes en la carretera. Hay que ir con precaución, señores. Once you're here, you never look back. A lie can't shade a wolf in a pack. You could look either way, but you'll always hear us say, it's 12 o'clock. I need a double shot of rock. It's 3 a.m. I need a double shot of gay. Double shot of rock. Double shot of rock. Double shot of rock. I need a double shot of rock. Double shot of rock. A ver qué es. ¿Qué onda? Sí, ¿qué será aquí, no? Ah, sí, aquí son las aguas termales. Por ese rótulo son aguas termales. Yo creo que se paga más, ¿ah? Está full, sí, dalo. Está hasta donde no es. Pero mira, allá hay también, ¿cómo será la vaina ahí? ¿Ah? Diego, ¿y se paga para entrar ahí? ¿No se paga? ¿Y aquí, ahí qué es? ¿Es continuación? ¿Parqueo también? Ah, sí. A ver. Sí, ahí se están bañando, man, ¿verdad? Ahí también, ahí hay entrada también. Ah, pues vamos a... Yo no quiero ir a dar una gran... Bájate, bájate. Vamos a... Vamos pues. Ahí hay entrada, ¿ves?
Ok amigos, esto es todo por este día acá en las aguas termales de Potosí. Vamos a dirigir en este momento hacia el puerto de Potosí. Les dejo con estas imágenes. Ok amigos, allá tenemos el puerto de Potosí. Vean qué bonito. Un lugar bastante bonito. Bueno, aquí nos vamos a detener y vamos a ver un poco de este bonito puerto. Ok, mis amigos boteros, aquí estamos en el puerto de Potosí. Específicamente estamos hablando que estamos en el Golfo de Fonseca. Allá al fondo, no sé qué volcán será aquel que se mira allá al fondo. Lo tenemos por allá, pero ni idea tengo qué volcán será. Chavales, mañana no vengan a ver jugar, vengámonos como a la 1 de la tarde. Para venir a bañar. ¿Qué más tú? ¿Cómo lo ven, muchachos? Está bonito, ¿verdad? Está salvaje. Puerto de Potosí. Donde están esas boyas, ahí es el límite donde las personas pueden llegar. Ya el resto para allá es más profundo. Ok amigos, hemos llegado al final de este video, agradeciéndole haberse quedado, bueno, y haberme acompañado en esta gira acá en el municipio de Potosí, donde fuimos a visitar el volcán Cocihuina y ahora estamos acá finalizando esta rodada en el puerto de Potosí. Siempre les recuerdo suscribirse, dejar su like, su comentario, compartirlo y activar las notificaciones, que de esta manera van a darse cuenta cuando vuelva a subir un nuevo video. Así que será hasta la próxima y nos vemos.